dirigentes de Chile Vamos afirmaron hoy que al gobierno se le escapó de las manos la denuncia por esta supuesta manipulación de pruebas en el llamado caso Operación Huracán. Queremos profundizar en este tema con el senador Manuel José Osandón. Senador, gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, hemos sido testigos los últimos días de esta confrontación que se ha dado entre Carabineros y la Fiscalía, y en medio de esto, el general director opta por tomarse sus vacaciones legales dentro del periodo en que habitualmente lo hace, pero cuando hay una serie de investigaciones en curso. Primero, ¿cuál es la mirada que tiene usted respecto a lo que está pasando? A ver, es realmente una pena, por no usar otra palabra, si hay una institución querida y que nos importa a todos los chilenos, Carabineros. Y les quiero contar una anécdota. El día que llegó el Papa, la primera parada que hizo el Papa fue en una iglesia que se llama San Luis Beltrán, en Pudahuel. Y el Papa entró a la iglesia y después salió. Sé que la gente casi no lo vio, pero estuvo muchas horas. Y se va el Papa y a los 5 minutos pasa un grupo de carabineros y carabineras, entre marchando y no marchando, unos 20, que habían estado a cargo de un lugar. Y verán cómo lo ovacionaba la gente. Gente modesta que lo único que quiere es recuperar la autoridad y la dignidad de los carabineros. Por eso que yo creo que lo que está pasando es una pena, una vergüenza, y espero que el próximo gobierno lo primero que haga es pedirle la renuncia al general Villalobos y dé una señal de que esto hay que arreglarlo, porque aquí se mezclan muchas cosas. Usted dice, perdón, el próximo gobierno porque no confía que la actual administración lo vaya a hacer. Si es que no lo ha hecho. Mira, cuando parte este Paco Gate que le llaman, ¿no es cierto?, había que haber cortado cabeza por una señal importante de que un gobierno no acepta ningún tipo de corrupción, porque eso afecta a los miles de carabineras y carabineras que no tienen nada que ver en esto y que están haciendo la pega en la calle. Por lo tanto, yo creo que aquí ha faltado un espíritu republicano de proteger las instituciones. Y si un general, en medio de una batahola tan grave como esta, tiene el descriterio de irse de vacaciones, es porque está absolutamente perdido. Senador, usted, ¿qué ha percibido en los últimos días a raíz de todo? No quiero ir al fondo de lo que se está investigando, porque eso también está en marcha. Hay que comprobar aquí, ¿verdad? Por supuesto. ¿Quién está diciendo la verdad? Porque está el Ministerio Público con una versión y Carabineros con otra. Carabineros ha mantenido su versión. Pero más allá de eso, ha habido hechos que son llamativos. ¿A usted le pareció normal la actitud de Carabineros del viernes de, ante una diligencia de la PDI, hayan llenado fuerzas especiales para proteger un cuartel? ¿A usted le parece normal que un general director de Carabineros se mande a cambiar de vacaciones y que el gobierno señale que no estaba informado al respecto? Entonces, muchos se preguntan si Carabineros efectivamente está cumpliendo lo que dice la ley orgánica que lo rige, que es mantenerse subordinado también al poder político. Primero, ¿cuándo se había visto en Chile de que la PDI incaute o tenga que incautar los computadores de la institución más querida por todos los chilenos? Porque seamos claros que yo creo que no hay ninguna institución más querida que Carabineros. Eso ya es una señal grave. Segundo, yo creo que este gobierno estiró la esponja. Este cambio radical de una señal, porque aquí también es muy importante dar señales, se debería haber hecho con el Paco Gate, no con esto. Entonces al final la gente no confía en nadie. Y por eso que planteo que el próximo gobierno, ojalá el presidente Piñera, lo primero que haga es pedirle la renuncia al general director y a los que sean responsables, que limpie y recupere la confianza de la gente. Yo no lo estoy condenando, yo no estoy diciendo que ellos sean culpables que hayan metido las manos, estoy diciendo que aquí hay una responsabilidad del cargo. Y esa responsabilidad del cargo asume con sentido común ciertas acciones que no se han dado. Y miren, yo soy de los que reclamé hace mucho tiempo, cuando se hizo una modificación y se creó el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Yo fui de los pocos de mi sector que dije que eso iba a politizar las policías. ¿Qué significa politizar las policías? Que el que quiere llegar a general necesita redes entre el mundo político. Y eso es gravísimo. Yo creo que eso hay que pensarlo en el futuro. ¿Usted le plantearía al presidente Piñera que retornara Carabineros a defensa? Yo creo que hay que evaluarlo. No sé si a defensa o no, pero aquí tiene que haber una autoridad y no puede ser. Miren, yo estuve haciendo un pequeño estudio y muchos de los generales de puestos importantes han sido decanes de autoridades políticas.
Eso es una señal clara. Y varios generales directores. No hay ningún general director de los últimos que no haya tenido alguna relación directa con algún político influyente. En el caso de Villalobos estuvo a cargo de la seguridad de la presidenta Bachelet en el primer mandato. Yo no le quiero decir que eso sea una señal para juzgarlo, pero sí demuestra que nosotros, con prudencia, tenemos que cuidar las instituciones y a quienes están en las instituciones. Y hay que tener mucho cuidado con las señales que sean y también con las tentaciones, pues. Si todos, el que entra a la escuela de oficial de Carabineros sueña con ser general director, pues. Y es lo más humano y razonable que hay. Pero eso tiene que pasar. En ese sentido, usted dice que se le mantiene y se le entrega este respaldo de parte del gobierno por esa cercanía que tuvo con la presidenta Bachelet en ese periodo. Yo no estoy haciendo un juicio de la presidenta Bachelet, pero claramente se le ha tratado con un cariño distinto. Pero lo que sí es claro es que yo creo que él tiene que asumir su responsabilidad, la responsabilidad del mando. Y esa responsabilidad se asume cuidando su propia institución. O sea, es cuando uno sabe que una acción personal lo que va a hacer es afectar a todos los compañeros de trabajo y a la institución, uno a veces se debe restar o tomar decisiones. Y yo creo que el famoso Paco Gate es tan grave, pero tan grave, de que ahí deben haber volado muchas cabezas. Aunque no lo han sabido, pero aquí hay una responsabilidad del mando. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el mando, tiene la responsabilidad de saber. Y si no sabe, es porque no se ha cumplido a cabalidad una responsabilidad. Por ejemplo, inteligencia tendrá que saber que es extraño que existan ciertos oficiales que tienen un sueldo que es bastante bajo, entre comillas, absolutamente desproporcionado las propiedades que tienen. Bueno, para eso está inteligencia. Este actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, antes de esto... Fue jefe de inteligencia. Más grave todavía entonces. Bueno, yo creo que aquí hay una señal política. La gente está esperando que aquí se tomen medidas. Y insisto, este gobierno ya no lo va a hacer. Además de las medidas, que todavía hay que ver qué va a hacer el gobierno, porque al menos llamó de vuelta a Villalobos de Miami. Bueno, pero, mínimo. Pero cuando Villalobos se va a Miami de vacaciones, en medio de todo lo que está pasando, yo me niego a pensar o a creer que Villalobos no dimensione lo que está pasando. Yo creo que no lo dimensiona. Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que este gobierno va de salida. Van todos de vacaciones, no quieren problemas. ¿Fernández volvió? Sí, pero porque el problema es muy grave. Pero yo creo que este es un tema que va a tener que enfrentar el presidente Piñera. Y tiene que enfrentarlo dando una señal clara de que él no va a aceptar ninguna corrupción y que en un plazo... Porque ¿qué es lo que yo le plantearía al presidente Piñera? Aproveche esta crisis para hacer un proceso de modernización de las policías. Mira, hace un par de años atrás se modernizó todo nuestro sistema penal, ¿no es cierto? Y están las fiscalías, todo este sistema penal que se hizo. Pero no se modernizó ni investigaciones ni Carabineros. Esta es la oportunidad para modernizarla con ellos y con asesores externos. Perdón, modernizarla y también ajustar un poco el nivel de autonomía que tienen las Fuerzas Armadas. No solamente Carabineros al Poder Civil, al gobierno, al Estado en el fondo, porque todas las Fuerzas Armadas tienen un grado de autonomía que ha quedado de manifiesto en todas las situaciones de escándalo que ha existido. Yo creo que es muy ¿Quién importante. las fiscaliza? ¿Quién las puede investigar? ¿Quién las controla? Mira, yo creo que es muy importante que tengan autonomías. ¿Pero hasta dónde? No. Tengan autonomía. Eso se verá, depende las materias que sean. Por ejemplo, no vas a publicar las acciones que puedas tener tú de inteligencia. No le vayas a pedir a un espía que te mande las boletas de las comidas para que la gente entienda, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tienen que haber mecanismos, y ahí está el proceso de modernización, para tener control externo e interno. ¿Pero quién debería hacerse cargo de ese control externo? Ellos mismos, pues. O sea, ellos mismos. Externo, pero ellos mismos. No, lo que pasa es que en todas las policías del mundo existen departamentos que son autónomos, que ellos fiscalizan. Fíjese en las típicas películas estas que el departamento tanto, que es el que persigue, es un organismo autónomo dentro de la misma policía, que podría depender, ahí habría que estudiarlo, de algún ministerio, lo que tú quieras, pero esas personas se dedican es un contraespionaje. Pero por otro lado, aquí lo que faltan son
herramientas de administración común y corriente que caen al tiro. Administración, software, distintos que caen en cómo se paga una factura, por ejemplo. Y esa factura se paga con varios controles. Y esos controles significan que las personas que hacen las moscas, y les digo que así se hacen los municipios, esa mosquita que uno hace abajo, esa persona legalmente se hace responsable de lo que está firmando. Y si pasa algo, no solo el que firma al final, sino todos los que han puesto sus moscas son responsables de eso. Entonces tú juegas también, y hay herramientas modernas, de contracontroles. Por ejemplo, tú tienes un subalterno que tú le dices vamos a pagar esta factura, pero él tiene la obligación, porque aquí hay una función clara y específica de su pega. Yo jamás le podría dar la orden a él que vise una factura si no cumple con el protocolo. Si lo hace, ya es cómplice. Que eso es lo que se refiere a lo administrativo, si tal vez los más complejos cuando tiene que ver con ejercer algún tipo de control en los operativos policiales, cuando tiene, por ejemplo, pero esos son protocolos. ¿De qué manera pero eso es la misma fórmula, pues. Tienen que haber protocolos que sean controlados, pues. Protocolos que tengan que seguir. Pero eso no quiere decir que perdamos la importancia de la autonomía. Si lo que pasa es que aquí en Chile lo que pasa es que muchas veces los que hacen cosas irregulares o cometen delitos no les pasa nada al final. Yo creo que hay que endurecer eso. Pero acá, o sea, ¿acá no le da a usted la sensación de que Carabineros parece mandarse solo? Lo que pasa es que yo creo que más que mandarse solo, está absolutamente anticuado en su forma de operar. Y al tener esa forma no cuesta nada engañar. Si tú tienes un proceso moderno, con software y sistemas de mediciones. O sea, estas mediciones, yo las conozco porque a mí me tocó aplicarlas como alcalde, tienen alarmas. Y cuando tú un cierto ítem gastas más que lo que está presupuestado o se estima un valor razonable, suena una alarma inmediatamente. Y hay una persona que tiene que fiscalizar eso. Entonces tú al final no es que venga alguien de afuera, ¿no es cierto?, con un gorro que es el juez, no. Lo primero son los controles internos. Y esos controles internos hacen que tu responsabilidad... Pero perdón, ahí nos estamos yendo un poco más al tema del fraude, ¿cierto? Y a la fiscalización. En la policía es lo mismo, pues. Sí, no, está bien, pero yo quiero volver un poquito al tema que hoy día está en el tapete, que es la operación Huracán. Resulta que acá el director de inteligencia, Gonzalo Blue, dijo que tenía antecedentes y tenía cómo demostrar también que aquí no era cierta la acusación que había. Ya, pues entonces tiene que hacerlo. Ya, ¿y por qué no se le ha exigido hacerlo? Bueno, para eso no necesitamos software ni mucho menos. Basta que el control político le diga, oiga, ya, por favor, demuéstreme que esto... Para eso necesita que el ministro del Interior le dé la orden. A eso voy. O sea, el poder político. Porque este es un gobierno que va de salida, que lo único que quiere es ningún problema para llegar al 11 de marzo y por favor irse. Porque no solo perdieron, sino que lo han hecho mal. Entonces, es evidente esta señal de debilidad que no lo tuvieron al principio. O sea, cuando partió el primer escándalo, que es muy grave, y tiene cosas que dentro de la gravedad son positivas. Fíjate que no hay casi ninguno, creo que ningún suboficial metido. Carabineros de tropa, la gente que está en la calle, los que conocemos las poblaciones, no hay ninguno metido. Esto era una cáfila de sinvergüenzas que estudiaron la fórmula para engañar un sistema. Entonces, el presidente Piñera, a mi juicio, debe ir a pedir la renuncia y con esta excusa dar la orden de hacer un proceso de modernización de las policías. No solo de la forma como se administran, no solo como tú vas a llegar a ser general, tratan de alejarlos del poder político, del color que sea, y segundo, poner todos los procedimientos y protocolos para que existan autocontroles y no pase esto. Y que salte la alarma inmediatamente cuando hay o un sinvergüenza o un tipo que está engañando. Y en términos de actitud, perdón, la oficialidad de Carabineros, por ejemplo, las declaraciones de Blue, ¿usted considera que ha estado a la altura, ha respetado un poco lo que significa su lugar, su función? Los fiscales, por ejemplo, la asociación de fiscales, acusan derechamente a Carabineros de intromisión en las facultades de otros órganos del Estado, porque Blue acusó al Ministerio Público el viernes de amparar a los causantes del miedo en las regiones del sur del país por no perseverar con la investigación de la operación Huracán. O sea, sale un jefe de inteligencia de Carabineros a decir que el Ministerio Público ampara
a los violentistas. Y le agrego un punto, si acaso es confiable la investigación interna que se va a realizar cuando el encargado de inteligencia descarta de plano irregularidades. Aquí, por eso mismo que hay que cortar cabeza, hay que poner gente nueva. Y segundo, miren, hay dos cosas que son importantes. Lo penoso es ver que entre los fiscales y carabineros se estén de este espectáculo. Ninguno de los dos debería haber tratado este tema por la prensa. O sea, perdónenme, hay ciertas cosas que son de seguridad nacional. Porque que hoy día en la Araucanía, si existe terrorismo, están quemando iglesias, casas y camiones todos los días, entonces si existe terrorismo, entonces en vez de estar combatiendo el terrorismo, estamos con un show televisivo vergonzoso. Pero cuando hay una supuesta manipulación de pruebas en un caso tan mediático como Pero la eso es operación grave, Huracán, pues. ¿no era lo más adecuado hacerlo público? No, sí, yo no estoy contra eso. Lo que pasa es que esto debe haber tenido una policía moderna, esto no pasa porque esto se corta mucho antes. Pero aquí también hay voluntad política de no enfrentar estos temas. Si hablemos las cosas como son. O sea, nos hemos acostumbrado todos los días a que quemen una iglesia, que quemen un camión y no pasa nada. Senador, En otro país ya habrían intervenido la zona hace mucho tiempo. Entonces, yo insisto, mira, hay que ver la idiosincrasia de la institución de Carabineros. Y no es fácil que un general que se siente o que han hecho algo malo, o en el enredo que tiene, salga a hablar de sus compañeros. Ahí hay un sistema de una hermandad que bien entendida funciona, pero no sirve para tapar irregularidades. Por eso que insisto, que esto pasa por la modernización del sistema. Y la modernización pasa, hasta a lo mejor hay que estudiar lo que estudian en la escuela, las especializaciones. Tenemos policías modernísimas en el mundo que se pueden copiar. Y el que se sale de esa línea tiene que tener los tremendos castigos. Yo, ponte tú, como alcalde me tocó conocer muchos carabineros. Y su honor, su dignidad de ser carabinero. El peor castigo que le podéis dar a un carabinero es darlo de baja. Pero peor que la cárcel, digamos. Porque eso es parte de la tradición de carabineros. Entonces, esta crisis hay que aprovecharla para hacer un parelé y empezar en el próximo gobierno un proceso de modernización. Y te insisto, la modernización es completa. No solo de la forma de operar, protocolos, cómo funciona la relación con investigaciones, pero en Chile hemos llegado a ridículos tales como, por ejemplo, que hay un caso complicado, mediático, y ustedes como periodistas se dan cuenta que hay dos investigaciones paralelas. Una de investigaciones y otra de carabineros, y se esconden las pruebas. Y eso todo el mundo sabe. O, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero para que vean ustedes a lo que hemos llegado, estuve con unos muchachos que hicieron una de estas misiones país de la Universidad Católica en la cárcel de mujeres. ¿Y sabe el comentario que me dijeron? Bueno, todos los horrores que hay adentro, todo lo no había ninguna mujer del patio que no tuviera celular. Ninguna. El celular está prohibido. Decían, nosotros nos revisaban completo, nos dejaban hasta los calcetines afuera, pero no había ni una mujer que no tenía celular afuera. Y todo el mundo sabe. Bueno, entonces ya llegó el minuto para esto. Esto parece chacota. Sí. Antes de terminar, Seamos quería preguntarle serios. cuál es la responsabilidad que usted ve también en la Subsecretaría del Interior. Lo digo porque ese es el organismo donde está el vínculo entre el gobierno y Carabineros. La misma, pero aquí hay una orden política superior de pasar estos temas. Aquí el tema de la Araucanía no se quiso enfrentar. Y aquí no se trata de ir a correr balas, como dicen, ni mucho menos. Aquí se trata de darle la dimensión de la realidad. Y para poder enfrentar una cosa tan grave como esta, no solo hay que enfrentarla al problema del mundo político, sino también cómo van a trabajar las policías con la fiscalía. Y no se andan acusando entre ellos. Senador, se nos va el tiempo. Solamente preguntarle si usted tiene alguna hipótesis. Si se comprobara, por ejemplo, que acá hubo manipulación de pruebas, que destitución a todos los que están... que falsificaron WhatsApp para tratar de culpar a personas de los atentados en la Araucanía. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Quién manda a hacer algo así? ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, yo eso no me cabe en la cabeza que puedan hacer una estupidez como esa. Pero eso es lo que se está acusando. Bueno, es que si lo han hecho, eso yo no creo que venga de una orden de arriba. Eso es cuando muchas personas se meten se meten en esta verdadera guerra interna y bueno, ahí todo vale para ganar la guerra. Yo creo que eso es una rayadura de algún personaje, si es que pasó, pero no, yo jamás le echaría la culpa a un personaje de gobierno, político, no, eso nada que ver, no.
no puede responder tal vez a la presión de que habían ataques en esa zona del país, pero no habían resultados o no se encontraban a los responsables? Bueno, por eso, ponte tú, cuando uno habla de modernización de las policías, hay que ser súper inteligente y copiar estrategias internacionales. Mire, cuando Carabineros partió con una especie de modernización, de medir todo, en un par de gobiernos pasados, lo que hacían al final los comisarios eran darle mucha importancia a lo que se medía y daba puntaje y no a lo que no se medía. Y al final el desastre policial era inmenso porque la lucha contra la delincuencia es un conjunto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es un supermercado. Mira, senador, tantos detenidos, acá. No sé si me explico. El tiempo ya, senador, pero muchísimas gracias por habernos acompañado acá con su análisis. Muchas gracias. Gracias por venir, senador.